Hoy nos acompañan, les voy a pedir por favor que se pongan los audífonos para que puedan escuchar también a Diana Verónica. Mónica Mendoza, ella es jefa de 1DC, que viene siendo entonces, quiero ver, es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Así es la cosa. Le abrimos el micrófono, por favor. Bienvenida, Mónica. Bueno, muchísimas gracias, Tony. Buenos días. Y Diana Verónica, que la escucha. Y Diana Verónica, que está recuperándose. Un saludo para que se recupere pronto. Y también está con nosotros Vida Gómez, coordinadora del proyecto de desaparecidos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la 1DC, en El Salvador. Bienvenida, Vida. Muchas gracias. Un saludo a todos. A ver, Mónica es colombiana, Vida es salvadoreña, ¿verdad? Entonces, bueno, y hoy es el Día Internacional, Diana Verónica, de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide declarar el 30 de agosto y dedicar este día a reflexionar sobre las desapariciones forzadas. Le voy a pedir que, Mónica, que es un poco obvio, pero que lo contextualice desde Naciones Unidas. Claro que sí, es Nos acercamos al micrófono. Estar acá y realmente desde el año 2010 la Asamblea General reconoció la importancia de unirse no solamente al Estado, a la sociedad, sino a todos los sectores de la sociedad para visibilizar el problema de las personas desaparecidas forzadamente. En ese sentido, la adopción del día está atada no solamente a la adopción de la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, sino también al Estatuto de Roma y otros instrumentos o herramientas internacionales que buscan visibilizar este fenómeno. Este fenómeno, digamos, se ha registrado en más de 85 países a nivel mundial y inicialmente estaba atado a temas de conflicto o a temas de dictadura, pero en los últimos años ha venido evolucionando y en países donde hay, digamos, problemas de seguridad, presencia de organizaciones criminales y organizaciones terroristas, ese es un fenómeno cada día más frecuente. ¿Y cuál es la...? Claro que sí. Hay una definición técnica que establece la Convención. La Convención establece que la sustracción, el secuestro, digamos la aprehensión de la persona, sacarla dentro del marco de protección legal, de protección de la ley. O sea, todos los seres humanos, cuando transcurrimos en nuestra vida, tenemos una serie de derechos, no solamente económicos, sino también sociales. Entonces, la Convención define que la sustracción de una persona de la protección de ley, de la movilidad, de su espacio, de su sociedad, de su familia, de su entorno, y la imposibilidad de protegerla y la no dar, digamos, razones de su paradero, implica que la persona y que a la persona ha sido sustraída de su espacio vital en contra de su voluntad, hace que nosotros estemos frente al fenómeno de personas desaparecidas. Dentro de la definición también se habla un poco que generalmente estaba atribuible a agentes estatales o con la aquiescencia de agentes estatales y, digamos, en el último, tramo de la definición se habla de organizaciones terroristas, organizaciones criminales. El fenómeno ha venido evolucionando con el tiempo. En la década de los 80 nosotros podríamos observar que la desaparición estaba atada a agentes estatales o a países donde existían dictaduras militares y eran las organizaciones, digamos, encargadas del cumplimiento de la ley, a veces atado a las fuerzas del orden o a los estamentos policiales, pero con la existencia de carteles de drogas y otras organizaciones criminales, ese es un fenómeno que se ha venido, digamos, extrapolando y se ha generado, digamos, más allá de los agentes estatales que eran inicialmente. Hay migración tanto interna como hacia los Estados Unidos. Ese ya de por sí es un fenómeno, Vida, y a ese se le agrega que en el camino se da desaparición forzada también de muchos salvadoreños. Sí, definitivamente el tema migratorio pues es un elemento a considerar.
Cuando la persona migra, aunque la decisión sea voluntaria, es decir, que no hay otro hecho delictivo asociado, está en peligro también de desaparición forzada en la ruta migratoria. Realmente el fenómeno de la desaparición forzada se da en toda Latinoamérica. Es no solo vinculado a la migración, sino también de estructuras criminales, de estructuras criminales que operan en cada uno de los países. Es decir, la persona no solo está en riesgo al emprender esta ruta de la migración, sino que también está en riesgo en los países en general, ¿no? Donde cada vez más vemos que la desaparición es cometida ya sea por estructuras, pero también por personas particulares. Y eso es un punto importante a considerar. Precisamente nuestra oficina viene dando esa cooperación técnica a El Salvador y hace 1 año y medio está vigente en El Salvador un nuevo delito de desaparición de personas que puede ser atribuible a cualquier persona. Uh-huh. ¿Cuál es la situación con respecto a la respuesta del Estado, de las autoridades, cuando un ciudadano dice, hey, no vino mi mamá, no vino mi hermana, no encuentro a mi hermano, está desaparecido, le estoy hablando y no contesta y ya lleva 5 horas que no sabemos de él? ¿Cuál es la situación en El Salvador? Bueno, ese es un acercamiento muy importante porque bajo el estándar internacional realmente no hay un tiempo de espera para poder reportar una persona desaparecida. Nuestra oficina viene trabajando hace algunos años con esta situación y precisamente este día nos estamos dando a la tarea de eliminar esos mitos que todavía persisten, ¿no? Realmente cuando una persona está desaparecida no depende de un tiempo específico. Es decir, la persona puede acercarse a la fiscalía, a la policía o a un juzgado de paz a reportar inmediatamente la desaparición de su familiar. No es cierto que hay que esperar, por ejemplo, 24 horas, 48 y no se diga 72 horas. Ahora, ¿cuál es la respuesta institucional? Con la cooperación de nuestra oficina se ha elaborado un protocolo que es el protocolo de acción urgente y estrategia de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador. ¿Eso ya existe? Ya existe. Ya existe por parte de las autoridades. Sí, es un protocolo que empieza a funcionar oficialmente en la segunda mitad del 2019. Posterior al lanzamiento del protocolo, por supuesto, viene todas esas instancias de poder darlo a conocer, pero también nuestra oficina trabajó rutas internas que funcionan en la Policía Nacional Civil y en la Fiscalía General de la República, lo cual convierten a ese protocolo de obligatorio cumplimiento. Entonces, además de transversalizar todas esas buenas prácticas internacionales, realmente el protocolo es de obligatorio cumplimiento y es importante también que la población lo conozca para saber cuáles son sus derechos y para poder solicitarlo en caso tengan un ser querido desaparecido o conozcan un caso de una persona desaparecida, puedan reportarlo inmediatamente. Okay. Tony, una consulta. Adelante. Ok, Mónica y Vida, si esto está vigente desde el 2019, ¿qué tanto está funcionando en el país? Si ustedes tienen un análisis de cómo está funcionando este protocolo, porque la gente se queja mucho y lo vemos en las redes sociales o en publicaciones en diferentes medios de comunicación que ponen la denuncia, pero pasa el tiempo y no saben nada. Bueno, nosotros tenemos la estadística de aplicación del protocolo. En la actualidad se han aplicado como 1.200 o 1.300 activaciones. Uno de los problemas de lo que tú aclaras, Diana Verónica, es que la gente no conoce el protocolo. Entonces, parte de la campaña que traemos este día y de alianzas con las organizaciones es poder transmitirle a la población que sí tienen un mecanismo, que las personas cuando hacen la denuncia también pueden pedirle a la autoridad, bien sea al policía, al fiscal o al juez de paz, que activen el protocolo. Y digamos, ellos están en la obligación de iniciar ese proceso de búsqueda. Nosotros, y Vida remarcaba ahorita la importancia de las horas vitales posteriores a la desaparición. Todos los seres humanos tenemos rutinas. En el día a día tenemos una rutina que no nos damos cuenta que es una rutina porque no la analizamos. Salimos a tal hora para el trabajo, llegamos a tal hora y uno tiene comportamientos de que le reporta al papá, a la mamá, a la pareja, a los hijos, ya llegué, ya estoy. Cuando la persona en determinado tiempo no cumple ese tipo de rutina, las personas en nuestro entorno comienzan a preocuparse. Eso iba a decir, o sea, cada familia o cada entorno tiene sus costumbres. Avisar, ya vine, ya llegué,
Yo mencioné 5 horas hace poco como ejemplo, pero o sea, no saber ahora con el celular o con el WhatsApp estamos tan conectados, en cuánto tiempo te empezás a preocupar de que aquella no me contesta, ¿verdad? O aquel después de que le marcaste al celular y no te contestó, tú lo que te imaginas es que está en una reunión o que o estaba con otra llamada. Pero ¿cuánto tiempo después de eso, verdad, es prudente la espera como para empezarse a preocupar? Realmente no existe un tiempo mínimo o máximo. Generalmente todo depende de cada caso. Uno se acerca a su entorno y depende, mire, si está en la oficina, habla con los compañeros, con los amigos, y si la persona sigue sin aparecer o no contestar, ahí es cuando comienzan las alertas. Y cuando las personas tienen esas alertas, es cuando comienzan a acudir a las autoridades. Generalmente van a la policía, van a la fiscalía, a veces van a los institutos de medicina legal para ver si hay una persona que ha sido reportada, comienza a buscarse en los hospitales. Entonces, parte de la activación del protocolo de búsqueda urgente es tratar de articular esa respuesta entre la policía, la fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, para que, digamos, en ese trabajo conjunto que tiene que existir dentro de la institucionalidad, las personas puedan tener una respuesta efectiva en esa línea. Vida, dentro de ese protocolo, que como ciudadanos tenemos, es importante que sepamos que existe, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces los pasos que siguen las autoridades en base a ese protocolo ya existente? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque tiene el protocolo varias directrices. No solo no esperar para reportar y, por supuesto, no esperar para recibir, ¿no? Es importante reconocer que ninguna oficina de recepción de denuncia puede exigirle al ciudadano tampoco un tiempo determinado o que vuelva a reportar su caso. Este es el protocolo, bueno, que le muestro a Tony, ¿no? Es una versión mini y tiene algunas directrices como, por ejemplo, ningún caso puede ser descartado. Sabemos que al inicio de un caso de persona desaparecida, al inicio de las investigaciones, tenemos poca información. Entonces, no importa que no sepamos exactamente cómo sucedió el hecho o quién pudo haberlo cometido, otra directriz importante del protocolo es ningún caso se descarta. Ahora, ¿cuál es ese paso a paso? En primer lugar, hay 3 instancias naturales en El Salvador que reciben denuncias, que son la policía, la fiscalía y los juzgados de paz. Entonces, el ciudadano puede acudir a cualquiera de las 3 instancias. El encargado formalmente de activar o decidir sobre la activación del protocolo es la Fiscalía General de la República. Entonces, cualquiera de los 3 receptores debe remitirlo inmediatamente a la fiscalía, quien debe iniciar las acciones urgentes de búsqueda. Esto implica, a nivel operativo, pues, dirigir una dirección funcional. Por supuesto, la Policía Nacional Civil tiene muchas actividades inminentes de búsqueda, como puede ser el rastreo de placas, como puede ser todo el tema de telefonía. Entonces, cuando el ciudadano acude, el siguiente paso es la operatividad institucional. Es importante algunas cuestiones básicas. ¿Cómo solicito yo el protocolo de acción urgente? Lo puedo hacer, en primer lugar, cualquier persona. Ni siquiera tengo que ser el familiar o tener lazos tan cercanos con la persona desaparecida. Cualquier persona. El jefe, un compañero de la oficina. Así es, correcto. Y también es importante que ustedes sepan que lo pueden solicitar de manera verbal o escrita, ¿verdad? No es necesario una representación legal y además se basa en la gratuidad, ¿no? El ciudadano puede acercarse a una institución receptora, decir, bueno, tengo una persona desaparecida, o sea, un caso de una persona desaparecida y necesito que le activen el protocolo. Y ese protocolo se activa sin discriminación, es decir, es para niños, para mujeres, para adultos mayores, para jóvenes, y lo importante es que pueda acudirse rápidamente y sobre todo iniciar esas diligencias inmediatas de búsqueda. Diana. Ok, Vida, ¿cuál es la documentación que debemos de compartir entre nuestros amigos y familiares para que cuando vayamos a activar este protocolo de búsqueda de desaparición, tengamos esa información a la mano? Porque a mí se me ocurre, de repente tenemos gente muy cercana, pero que no le conocemos su nombre completo, o que no tenemos su número, o que no sabemos dónde vive, no sé, o sea, ¿qué información debemos manejar para que al momento que se dé una situación de esta, porque cualquiera, todos somos vulnerables, uno hasta que no pasan las cosas, uno no reacciona? Entonces, ¿qué información debemos manejar de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, que son nuestra otra familia, para que al momento que se dé una situación como esta podamos activarnos?
Bueno, Diana Verónica, el protocolo establece una información que es importante para el inicio de la activación del protocolo. Sin embargo, no significa que si yo no tengo esta información, el protocolo no se activa, ¿verdad? Eso es un punto importante. Ahora, independientemente de la información, ¿qué información es útil para encontrar una persona desaparecida? Pues en principio, por supuesto, todos los datos generales de esa persona. Es decir, no solo su número telefónico o su número de documento, no estamos hablando de sus rutinas, qué es normal en la rutina de esa persona, qué no es normal. Uno como compañero de trabajo o de estudios lo puede saber, quiénes son las personas del entorno más cercano de la persona desaparecida, o por ejemplo, si tenemos información del día en que ha desaparecido, por supuesto, todo el tema de características físicas, prendas de vestir, señales particulares. En la búsqueda de personas desaparecidas, toda información es vital, inclusive información odontológica o si la persona toma medicamentos. Realmente hay mucha información que puede ser valiosa, no solo para poder buscarla en ese primer momento, sino también en el futuro para procesos de identificación que nos orienten dónde está o quién es esa persona que de repente podemos encontrar. El protocolo tiene toda una cantidad de información relevante que también hace énfasis, por ejemplo, en los medios de transporte, ¿no? Mucha atención si la persona ha desaparecido en un vehículo, cuáles son las placas de ese vehículo es importante, cuáles son las características, si tiene ese vehículo GPS, es decir, mucha información. Y de hecho el paradigma ha cambiado. Los casos de personas desaparecidas deben investigarse a partir de la persona como víctima y no tanto del victimario, porque en ese primer momento pues no tenemos tanta información del victimario. ¿Qué tan en serio están las autoridades tomando una denuncia? Porque hemos escuchado, Diana Verónica, reportajes que hemos presentado en Teleprensa, que la gente llega y que no les hacen caso, o mire, se ha herido con el novio, o anda paseando y no quiere, o sea, es decir, conocemos que hay autoridades que no toman en serio estas denuncias. Mire, eso puede pasar y eso es algo de lo que venimos trabajando hace 3 años atrás. Esta iniciativa de la búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador ha contado con apoyo de fondos de Canadá y hemos venido trabajando ese proceso, ese fortalecimiento. Culturalmente es aceptado decir denúncielo hasta las 72 horas porque la persona está en la playa, estaba de parranda o estaba con la pareja. Y en ese escenario nosotros hemos venido capacitando a los receptores de denuncias de la policía para que esa situación culturalmente aceptada se vaya eliminando, esa mala práctica de no ponerle atención a las personas, a los familiares de las posibles víctimas de la desaparición. Y en ese ejercicio hemos venido trabajando no solamente en capacitarlos, sino en darles las herramientas necesarias para hacerlo. Si una persona ve que esta persona no lo toma en serio, también puede denunciar a esa persona que no está tomando la denuncia. Entonces, hay canales que se están abriendo desde la institucionalidad, no solamente en la policía, en la fiscalía, en los juzgados de paz, donde las personas pueden alertar cuando eso está pasando. Nosotros entendemos que en muchísimas ocasiones a veces son funcionarios que no están acorde con el rol que desempeñan dentro de las instituciones y en esa medida parte de nuestro trabajo es sensibilizar para que el trabajo sea y eficaz en esto. Lo que nosotros queremos, y más en un día como hoy, no solamente es alertar a la ciudadanía sobre lo que en realidad está pasando, sino tener la posibilidad de que la ciudadanía entienda que tiene derechos, entienda que existe un protocolo y entienda que puede exigir de las autoridades una respuesta inmediata. Es decir, que la denuncia, que como bien lo decía usted ahorita, Tony, no es tomada en cuenta, sea tomada en cuenta de una manera real. Usted acaba de decir algo, Mónica, muy importante. A ver, están sensibilizando a las autoridades para que las personas que están en el equipo de recepción de denuncias tengan la sensibilidad, tengan la empatía, es decir, ponerse en los zapatos del otro y el conocimiento o sea, saber cómo funcionan las cosas. ¿Qué tanto se está cumpliendo esto por parte de las instituciones o qué tanto compromiso hay?
Bueno, nosotros tenemos en la actualidad el protocolo de acción urgente creció en una mesa técnica. La mejor respuesta que puede dar el Estado a esta problemática es una respuesta conjunta. Aquí no se puede actuar de manera aislada o de manera individual. Y en ese sentido, la construcción del protocolo, como bien lo remarcaba Vida hace unos instantes, fue construido con policías, con jueces, con fiscales, con miembros de medicina legal. Entonces, lo que se pretende con el protocolo es dar una respuesta articulada desde el Estado. Es un proceso que lleva más de 2 años en el cual se está trabajando, seguimos invirtiendo recursos, no solamente para mejorar la denuncia, sino también la parte técnica y también la parte operativa. Parte de nuestro trabajo en los próximos años va a ser generar grupos de tarea especializados en los municipios donde hay mayor incidencia de personas desaparecidas y poder de manera articulada con estas organizaciones mencionadas, con esas instituciones, poder tener planes de acción que realmente den una respuesta efectiva. Hay quejas de que no hay una respuesta por partes de ciertas autoridades, que como lo decía Tony hace un instante, que la persona no toma la denuncia y lo toma en juego. Y parte del proceso de sensibilización ha sido decirles a las autoridades, es deber del Estado responder cuando una persona desaparece. Si la persona estaba en la playa o estaba de parranda, es una respuesta del Estado y ahí, digamos, no va a engrosar la lista de personas desaparecidas o va a ser un caso menos que tenga esta institución. Entonces, lo importante es que las personas encuentren respuestas. Independientemente del desenlace o a dónde estaba, hay alguien que está preocupado por una persona y a esa persona le tienen que hacer caso, ¿verdad? ¿Quiénes son los principales agresores de la ciudadanía que ejecutan las desapariciones forzadas? Bueno, las desapariciones forzadas han tenido su cambio a nivel latinoamericano y es un cambio que podemos ver en todos los países, incluyendo Centroamérica, incluyendo, por supuesto, El Salvador. Ya las desapariciones forzadas cada vez menos se cometen, por supuesto, en contextos de dictadura y conflictos armados, porque, bueno, ya Latinoamérica ha hecho esa transición, ¿no?, hacia momentos de paz. Sin embargo, lo que estamos viendo es desapariciones forzadas cometidas por nuevos actores. Y esto es principalmente organizaciones del crimen organizado, independientemente cómo las denominemos, ¿no? Maras o pandillas o carteles. En toda Latinoamérica son la nueva modalidad, precisamente porque las estructuras criminales usan la desaparición para atemorizar a la población, ¿no? Y también es una estrategia que le garantiza la impunidad. Es por eso que hay que seguir adoptando medidas que también busquen desarticular las estructuras del crimen organizado. Sin embargo, también estamos viendo algo más en la región y es las desapariciones cometidas incluso por individuos sin estar incorporados en un grupo organizado. Con esto queremos decir, realmente al día de hoy Naciones Unidas reconoce que cualquier persona puede cometer este delito. Es decir, cualquier persona al día de hoy puede desaparecer a otra persona. Entonces también es un delito que puede ser cometido por la pareja de la persona, por un vecino, claro, por un supuesto amigo. Y en esas relaciones que uno entendería en principio de confianza, también se presentan casos de desaparición de personas. Hay que entender que la regulación puede ser muy variada, pero en El Salvador, a partir de la cooperación que se dio en nuestra primera fase con el proyecto de personas desaparecidas financiado por el gobierno de Canadá, brindamos esa cooperación técnica para crear el delito de desaparición de personas que ahora en El Salvador puede ser atribuido a particulares. Este cambio legislativo solo lo han tenido en la región Colombia, México y El Salvador. Entonces, normativamente El Salvador es pionero en cuanto al delito y ahora pues estamos brindando esa cooperación para que pueda empezar a ser aplicado. Estamos trabajando con jueces y juezas para que se conozca más, ¿verdad? ¿A quiénes desaparecen, voy a decir así, quiénes desaparecen más o son víctimas de la desaparición forzada? ¿Los hombres o las mujeres en El Salvador? Bueno, en cuanto a víctimas, yo primero diría los jóvenes, ¿verdad? En general. Los jóvenes son los principales víctimas. Ahora, en cuanto a la diferencia, hombres o mujeres, toda la región generalmente se está reportando una mayor de
jóvenes hombres desaparecidos. Sin embargo, nuestro proyecto de cooperación tiene un enfoque de género y eso es muy importante. El enfoque de género va más allá de los números, porque en el caso de niñas y mujeres, cuando son desaparecidas, pues están expuestas a formas diferentes de violencia. Entonces, no es solo una cuestión de números, ¿no? En el caso de las víctimas, pero podríamos decir que en la región quienes son más afectados son los jóvenes, podríamos decir entre los 15 y los 25 años, y sobre todo hombres jóvenes. Pero también hay, frente a niñas y mujeres, estas dinámicas producto de, por supuesto, la violencia de género que también influye más allá de los números, pues en el componente humano de la problemática. Okay. ¿Y qué tanto de este porcentaje también incluye a otras poblaciones que no visibilizamos, como la población LGTBI, por ejemplo? Así es, se incluye también la población trans y la población LGBTI en general, precisamente por la misma dinámica de violencia de género, pues también son víctimas y cuando son desaparecidas también suceden. Y por eso es importante trabajar todo el tema científico de documentación, ¿verdad? Están expuestos al tema de la tortura, la violencia sexual, que son otros componentes que están añadidos a esta problemática de la desaparición. Ustedes representan, y me llama mucho la atención del nombre de la oficina, o sea, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Así es. Ya mencionaron a los carteles de la droga, ¿verdad? No sé, y hablamos de la migración y que muchos desaparecen en México, por ejemplo. Sí, y yo creo que uno de los retos importantes que hay frente al fenómeno, la migración en sí, es mirar que la migración de manera irregular está generando riesgos para las personas, para las niñas, principalmente a las mujeres en temas de violaciones, digamos, muchos delitos sexuales, pero también está que frente a las rutas que enfrenta el migrante, en muchísimas ocasiones, no solamente los condicionamientos de tiempo, digamos, del clima, juegan a su favor y a veces son dejados atrás por si se enferma, si algo les llega a pasar, son abandonados por las caravanas. Entonces, en esos procesos también se han identificado que parte de los riesgos de la migración es que las personas desaparezcan dentro de la ruta del migrante. Uno de los retos que hemos también planteado es la posibilidad de hacer operaciones conjuntas entre los países para pedir cooperación y establecer las condiciones de las desapariciones cuando son parte de una migración voluntaria. Es decir, la persona migra voluntariamente, asume ese tipo de riesgos, pero en el trayecto, digamos, es desaparecida forzadamente. Y ahí es donde se requiere en muchas de las ocasiones la cooperación internacional, donde los estados puedan en cierta medida generar, como lo decía Vida, grupos de tarea donde exista multidisciplinariedad, tengamos odontólogos forenses, patólogos forenses y una serie de profesionales que mejoren la investigación para poder determinar qué ha pasado en este tipo de casos. Sí, porque ahí la situación es todavía más complicada. Si alguien cercano de la familia que vive acá desaparece, pues uno se activa rápido. Pero en el caso del migrante, pues el migrante él mismo quiso migrar, adiós le dice la familia, y hasta que no llega, si logra cruzar la frontera, pues se podrá comunicar o en el camino, qué sé yo, pero ¿y ahí? ¿A quién recurrimos? Porque ya estamos hablando de otro país, Guatemala, México. Sí, bajo el estándar de Derecho Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Quien tiene la principal obligación de actuar y de iniciar la búsqueda es justamente el Estado en cuya jurisdicción se encuentra la persona, ¿no? Entonces, inicialmente el primer Estado obligado en ese sentido sería el país, ¿no? En el cual sucedió la desaparición de la persona. En todo caso, como decía Mónica, es importante articular la cooperación de los estados en este sentido, de las policías, de las fiscalías, pero también toda la red consular y diplomática que pueda haber en el exterior es importante y valiosa para dar esa información y esa articulación. Por supuesto, las dificultades son mayores porque no tenemos esa noticia inmediata de la desaparición de una persona. Vida y Mónica, el gobierno de los Estados Unidos constantemente está diciendo que
no se puede migrar hacia los Estados Unidos, que la frontera de Estados Unidos está cerrada para la migración irregular. Sin embargo, pues la gente se sigue yendo por las razones que ya todos conocemos. ¿Tienen ustedes números, tienen ustedes información sobre qué cantidad, por ejemplo, de mujeres, de niñas, desaparecen en el trayecto en su búsqueda de llegar hacia los Estados Unidos? Y les pregunto esto como una forma de que la gente que quiera migrar de manera irregular lo piense no 2 veces, sino que 4 veces, porque es una situación real que se da en el camino de la migración. Bueno, en la actualidad, Diana Verónica, no existe un estudio sobre las personas, mujeres que han desaparecido. Nosotros tenemos una mesa interinstitucional que estamos trabajando con la PDH y con 11 organizaciones de la sociedad civil para poder hacer una dimensión, digamos, del fenómeno desaparecido, como le decía, vía con enfoque de género, y uno de los retos que va a tener esta mesa es un poco establecer ese número. Generalmente es muy difícil porque los familiares son muy reacios a dar información. Generalmente a veces el proceso de la desaparición dentro de la migración está atado a la organización que está encargada o de la trata de personas o del tráfico de migrantes, y los familiares tienen mucho miedo a la retaliación en caso de que denuncien. Entonces, en estos casos, las personas prefieren asumir su pérdida, pero no llevarlo, reportar el caso a las autoridades, y es algo que se está estableciendo. Hay algunas cifras que han dado algunas organizaciones, pero no es una cifra global que nosotros podamos decir está totalmente verificada o es una cifra. Entonces, esa es la dificultad que tenemos en el caso de las desapariciones atadas al fenómeno de la migración. Ok, y dentro de los que desaparecen, preguntaba Tony, ¿quiénes son los que desaparecen a personas? Ya Vida mencionaba que hay algunos grupos que, escudándose en grupos irregulares denominadas maras o pandillas, también lo hacen. ¿Qué tanto sucede esto, Vida? ¿Qué tanto acuerpándose o figurando que son grupos irregulares o pandillas o narcotráfico dan a entender que eso es lo que está sucediendo cuando en realidad las razones son otras? Sí, porque y quisiera agregar, el gobierno vende el Plan Control Territorial como uno de sus mayores éxitos. Y si bien es cierto, han bajado los homicidios, pero también a la par, ¿verdad? Se está hablando de que podrían haberse incrementado en estos años las desapariciones. Ya veíamos ahí el caso de Chalchuapa, del ex policía en Chalchuapa. En una fosa habían un montón de cuerpos. Entonces esta gente, es decir, puede que hayan disminuido en cifra los homicidios, pero que a la gente le están enterrando. Bueno, la dinámica de personas desaparecidas en realidad es bastante compleja estadísticamente incluso. Una primera diferencia, y de hecho esto es algo de lo que estamos trabajando en el plano jurídico, ¿verdad? Bueno, ya el protocolo de acción urgente dice que para tener una claridad sobre la problemática deberíamos registrar cuando una persona es encontrada, además del resto de directrices, ¿no? Cuando es una persona que se encuentra ya sea con vida o sin vida, y siempre diferenciar si ha sido víctima o no ha sido víctima del delito. Son las investigaciones que realizan las autoridades salvadoreñas las que determinan quién está detrás del perpetrador, ¿no? Yo les contaba un poco que el paradigma ha cambiado. Si realmente se emprenden las acciones de búsqueda inmediata, pues será más fácil no solo encontrar a la persona desaparecida, sino también al perpetrador. Entonces, en este tema estadístico, es importante siempre registrar qué está pasando atrás del fenómeno. Es decir, atrás de una persona desaparecida podemos tener violencia sexual, trata de personas, pero también problemas sociales, familiares, también homicidios o feminicidios. Pero es decir, la realidad es más compleja que el tema homicidio-feminicidio. Es decir, podemos tener casos de otra naturaleza que, por ejemplo, se observan cuando la persona incluso es encontrada con vida, pero que ha sido víctima de otros delitos. Entonces, realmente el panorama es mucho más amplio. En el plano estadístico, nosotros hemos venido cooperando y en los próximos años vamos a impulsar un software que fue una donación que hizo el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de Colombia a El Salvador, al Instituto de Medicina Legal de El Salvador, que precisamente lo que busca es tener un registro unificado de personas desaparecidas en el cual pues evite esa duplicidad de casos, pero también tener mayor certeza de qué sucede
cuando la persona es encontrada y quién está detrás o quién, podríamos decir, es el mayor perpetrador. No hasta la implementación de ese registro, creo que se puede lograr una mayor claridad sobre la problemática. Diana Verónica, recuérdame o ayúdame, porque Janet Martínez, la investigadora, no sé si la conocen, ¿verdad? Aguilar, Janet Aguilar. Janet Aguilar, gracias, Janet Aguilar. Nos decía hace un par de meses en una entrevista que estábamos abordando este tema, que incluso las autoridades, como son pobres, gente pobre la que está desapareciendo, ¿verdad? Entonces, que no tomaban muy en cuenta estas denuncias hasta que desaparezca alguien importante o algo así decía, ¿verdad, Diana Verónica? Exacto, hasta que sea alguien de connotación pública, entonces las autoridades van a volver a ver a esa situación. ¿Pasa eso? O digamos que ya el protocolo lo han asumido las autoridades. Bien. Yo creo que ha sido un proceso un tema de clases sociales. Yo creo que ha sido un proceso de articulación y de aplicación. Uno de los primeros problemas que nosotros identificamos hacia finales del 2016 es que no había una respuesta articulada. Por eso se creó esa mesa de cooperación interinstitucional para construir el protocolo. Posterior al protocolo ha sido bajarlo no solamente del plano político, sino al nivel operativo. Y ahí estamos trabajando. Nosotros nunca desestimamos cuando las personas dicen no escuchan nuestro caso, no nos están dando respuesta. Puede que eso esté pasando, pero lo que nosotros sí podemos ahorita, digamos, informar es que estamos trabajando para que esa respuesta sea más unificada y que ese tipo de circunstancias no pasen. En la actualidad, a través del registro y de la existencia del protocolo, que fue más o menos en el segundo semestre del 2019, se han aplicado 1.500, más o menos 1.300 protocolos de búsqueda urgente, es decir, sí se está conociendo la herramienta. Pero hay una dificultad también, es que la sociedad no conoce que existe el protocolo y nosotros queremos aprovechar este día, queremos aprovechar la campaña que hemos venido a contarles, que se llama La búsqueda no se detiene, y de la cual queremos hacerlos partícipes y agradecerles este espacio que nos han abierto. Es para que las personas conozcan a través de su emisora que existe un protocolo, que pueden activarlo y pueden hacerlo efectivo, y que si la denuncia, como bien decía ahorita Tony, no le ponen atención, también pueden reportar a esa persona que no los atiende. Generalmente dicen se requiere de que exista un caso de alguien notable para que se activen, pero nosotros hemos visto casos donde las personas se han encontrado, donde hemos visto la aplicación del protocolo, y queremos que esto sea una realidad en todo el territorio nacional y que no existan más denuncias en el sentido de que las personas no son atendidas y para eso estamos trabajando. Hay un comentario aquí de Marisela Rajo, un saludo a Marisela, dice a través de la transmisión de Facebook. Muy interesante el tema que están abordando, pero tengo una inquietud. ¿Por qué el gobierno dice en las redes sociales que no hagamos las denuncias por medio de las redes sociales? Mejor dicho, que no se comparta una información de alguien desaparecido, porque son las instituciones que deben actuar. ¿Qué opinión tienen al respecto? Yo no sé quién fue el que dijo eso, Diana Verónica, y si eso ya lo corrigieron. Es que en un momento fue la fiscalía, si no mal recuerdo, Tony, que dijo que no se compartieran los datos personales de las personas, de una persona que estaban denunciando la desaparición. Estamos hablando luego, del actual fiscal. Fiscal, exacto, pero luego lo retomaron, porque siempre creo que ya retomaron la famosa alerta Ángel Desaparecido, por ejemplo, ¿te recuerdas? De los menores de edad. Entonces entiendo que eso ya se retomó. Bueno, porque ese es otro instrumento, ahí sí, está en las redes sociales. Hay un tema que tiene que ver con el tema de la revictimización. Generalmente las personas, cuando tienen una persona desaparecida, su entorno sufre, la familia del desaparecido sufre porque no sabe su paradero, no sabe qué está pasando, y a veces en algunos escenarios se recomienda evitarle el uso de redes sociales, porque hay personas que a veces utilizan esa información para seguir extorsionando a las personas, para seguir amedrentando y para evitar la revictimización.
Lo que nosotros y a veces recomendamos es que se acuda a la autoridad. Si usted tiene una persona desaparecida y solamente lo publica a través de una red social, no va a tener una respuesta y no puede exigir del Estado una respuesta frente a su problema. Entonces, usted puede, digamos, informarlo a través de su entorno, a través de su red, pero este caso no va a tener el acompañamiento del Estado frente a ese proceso. Esa es una primera instancia. Lo segundo es que no hay que desconocer que con la personalidad virtual, que es la que todos manejamos a través de redes sociales, y la información que nosotros ponemos en las redes sociales sigue siendo utilizada por otras organizaciones o por personas para cometer delito y para a veces amedrentar a las víctimas. Entonces, esa es en términos generales, una recomendación. Y lo tercero es que las personas que están siendo víctimas de una desaparición también necesitan un acompañamiento psicológico necesario frente a cómo manejar y qué tipo de información se va a manejar a través de redes sociales. Sí, tal vez agregando en ese sentido es importante conocer que protocolos como el protocolo de acción urgente se activa a partir de la institucionalidad. Y que la problemática de personas desaparecidas requiere una serie de acciones. Por ejemplo, el protocolo, al menos que tiene 4 fases por las cuales debería transcurrir una búsqueda para ser efectiva. La fase 1 recomienda más de 20 gestiones que se pueden hacer, que la institucionalidad debe hacer para encontrar una persona. Y solo una de esas 20 es la generación de alertas, ya sea ángel desaparecido o hay muchas alertas, ¿no? También están las alertas de Interpol, para personas desaparecidas. Entonces, también es importante eliminar ese mito, ¿no? Que la búsqueda solo se realiza por alertas. Hay muchos otros métodos que la institucionalidad puede realizar para una búsqueda efectiva de la persona. Entonces, realmente todos esos sistemas de alerta se integran también como una de las tantas cuestiones o gestiones que se pueden hacer en el marco del protocolo de acción urgente, que este día pues estamos promocionando precisamente por ser el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y bueno, aprovechamos para compartirles que vamos a estar justamente este día lanzando una campaña a la cual invitamos a medios de comunicación, a universidades, a las comunidades, a la organización de la sociedad civil y del Estado. La campaña, pues, de manera genérica se denomina Alto a las Desapariciones, pero tiene un componente principal este día, que es la búsqueda no se detiene, con la cual pretendemos, pues, generar estos lazos de solidaridad, ¿no? A veces pasamos por alto que todas y todos realmente tenemos un rol importante frente a las personas desaparecidas y sus familiares, ya sea solo compartiendo la información o escuchando este programa y contándole a alguien que escuchó que hay un protocolo que pueden exigir y que no es necesario, pues, esperar ningún caso para ningún periodo de tiempo, para reportar. Toda esta información es valiosa. Y bueno, animamos a las personas que nos escuchan no solo a conmemorar este día, sino a unirse a la campaña en redes sociales bajo el hashtag La Búsqueda No Se Detiene, que vamos a estar usando este día, y a compartir pues sus mensajes no solo de solidaridad frente a las víctimas, sino que a compartir cualquier información valiosa. Mónica, Vida, yo sé que están lanzando esta campaña para que la gente, la audiencia sepa que hay un protocolo, que deberían articularse Fiscalía, Policía y los jueces, ¿verdad? Porque vaya, existe la percepción, aquí el número de terminación 8656 dice, buen día, la realidad en el sistema es otra y es triste. ¿Dónde acudir cuando el Estado, cuando estas 3 organizaciones no cumplen el protocolo? A la Procuraduría de Derechos Humanos. A la Procuraduría. Para Esa es una instancia con la que venimos trabajando. La Procuraduría lidera parte de tenemos 2 mesas, una mesa con todas las instituciones, policía, fiscalía, medicina legal, los jueces, pero también hay una mesa donde está encabezada por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, donde están las organizaciones de la sociedad civil, pero el rol de la Procuraduría frente a este tema es un rol bastante importante. Entonces, cuando el sistema no funciona y cuando las personas no tienen respuesta, deberían acudir en primera instancia a la Procuraduría de los Derechos Humanos para establecer la denuncia en este punto. Bueno, Diana Verónica, ya son casi las 9 de la mañana. Vamos cerrando. ¿Alguna última duda? Sí, una pregunta. ¿Y cómo actuamos los que estamos alrededor? ¿Está el familiar o el amigo directo que pone la denuncia?
¿qué debemos hacer los que estamos alrededor? Porque, pues sí, la persona que pone la denuncia entra en shock, ¿verdad? Y se queda en neutro y espera una respuesta inmediata de las autoridades. ¿Qué debemos hacer o cómo debemos acompañar todos los que estamos alrededor? Bueno, en principio es muy importante que los conocidos o las personas en el entorno sean una red de apoyo. Y esto implica no estigmatizar a la víctima, ¿no? Todo este tema de culpar a la víctima hay que también irlo cambiando como sociedad, ¿verdad? Nadie debe ser desaparecido, no importa qué haga, no importa qué realice en el día a día, nadie debe ser víctima. Nosotros como sociedad podemos ser un verdadero apoyo para el acompañamiento de las personas, definitivamente dejar todos esos prejuicios, ¿verdad? Sabemos que cuando una persona desaparecida surgen mucho, incluso en redes sociales, el tema de estará en la playa, estará de fiesta, pero realmente podemos generar estereotipos para todo tipo de persona y lo importante es justamente dejar esos estereotipos y nosotros también promover los derechos de las víctimas, aunque posiblemente nuestra familia no esté afectada todavía, realmente esto es un delito y una violación de derechos humanos que nos afecta a todos. Entonces, reconocer eso es parte de cómo nosotros podemos ser un apoyo para los familiares y para las comunidades. Y es que ahorita hay de todo, ¿verdad, Diana Verónica? Desde gente que se desaparece porque tienen deudas. Sí, o tanto caso que hemos visto también, Tony, de niñas que se van con la pareja. ¿Te recuerdas el caso de San Diego, por ejemplo? Es correcto. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿verdad? No estoy estigmatizando a nadie también, ojo con eso, pero hablemos de las realidades, sí, ¿no? O gente que tiene deudas, como tú lo has mencionado, y viven en San Salvador y aparecen allá por la Unión. Sí, o también cuando estaba hablando Mónica de la migración, realmente, bueno, hay coyotes que hasta han sido alcaldes de un municipio porque son queridos, porque es el que lograba pasar a la gente, ¿verdad? Pero el problema es que hay algunos coyotes que abandonan al migrante en el camino. Hay tanta situación. Lo importante es que la búsqueda no se detiene. Esa es la campaña que ahora pues Naciones Unidas quiere que sepamos que existe y que hay un protocolo que las autoridades deben seguir y acompañar a las familias. Muchas gracias, Vida, qué gusto conocerla. Mónica, nos tienen a este programa a la orden en favor de la ciudadanía, ¿verdad? Así que, bueno, ya en Guadalupe ya sabe que estamos para servir. Y agradecidos de que nos hayan acompañado, les vamos a entregar a cada una libra de café de nuestro patrocinador, Aviva Café. Qué rico, muchas gracias, salvadoreño. En una presentación de exportación, ¿verdad, Diana Verónica? En efecto, bueno, Aviva Café es el café oficial, el café que ustedes han estado tomando es Aviva Café, es el café oficial de Diana Verónica y Tony. Estamos orgullosos de que tenemos un café 100% salvadoreño y que además es su calidad de exportación, viene de la zona occidental del país, de la Cordillera y la Matepec. Y esta presentación que les ha hecho entrega Tony, pues como la ven, está en un saco de café, ¿verdad? Así que es perfecta para que ustedes la adquieran también si van a viajar y van a llevarle a algún amigo o algún familiar, un recuerdo del Salvador, qué mejor que un buen café y en esta presentación. Así es. Recuerden también utilizar el código 20 Diana y Tony y podrán recibir un 20% de descuento en @Aviva Café Gourmet, ¿verdad? Presentación Libra. Válido haciendo sus pedidos a través de las redes sociales de @Aviva Café Gourmet y el WhatsApp 7491-2645. También para Guadalupe Trigueros tenemos una libra de café. Y ya vino San Martín, Diana Verónica. Y el desayuno también, exacto. Bueno, el desayuno de nuestros amigos de San Martín, que también se unen a El Salvador en la conmemoración del bicentenario de la independencia. Hay platillos especiales conmemorando la independencia, así que les invitamos a que visiten cualquiera de las sucursales. Hay empanadas, hay enchiladas, hay pan con chumpe, hay tamalitos, hay cebada. Una gran sonrisa están Mónica y Vida. Horchata. Y pues también los desayunos, ¿verdad? En los desayunos ahí están los huevitos con loroco, por ejemplo, y hoy por motivos de pandemia pues los damos para llevar. Buen provecho, por cierto. Sí, y hablando del tema que nos compete esta mañana de las desapariciones, es tan importante en las mujeres cuando se transporten
que puedan hacerlo a través de Línea Rosa. ¿Han escuchado de Línea Rosa ustedes, Mónica? Sí, Sí. creo que es una de los nuevos servicios que ha traído, digamos, en esta época, y creo que es muy valioso para las mujeres sentirnos seguros. Yo lo he Seguras, utilizado porque para transportarnos porque es por mujeres, entonces las conductoras son mujeres son y es un mujeres. servicio para mujeres, ¿verdad? Línea Rosa, porque el desayuno vino gracias a Línea Rosa. Las contactan al 2207-2132 y el 6200-4491. Vida, Mónica, muchísimas gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes, muchos éxitos, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito también está a sus órdenes para cualquier tema que quisieran trabajar con nosotros en futuro. Va a haber buen café, Muchas gracias. va a haber buen Muchas café gracias. en esa oficina estos días. Y muchas gracias por el café. Volvemos Éxitos. después de la pausa.